Lógica matemática, clase práctica número 14. Abran su libro en la página 134. Hoy vamos a hacer ejercicios de geometría del espacio. El ejercicio 6 de la página 134 dice lo siguiente. Determine el área total de un prisma recto cuadrangular de altura 2,40 metros. El área lateral es igual a 24 metros cuadrados. Tenemos aquí el gráfico. Esto sería un prisma recto porque las aristas laterales son perpendiculares a las bases. ¿Sí? Estas aristas laterales son perpendiculares aquí a las bases. Y cuadrangular es que sus bases son cuadrados. ¿Sí? Nos da la altura, que es igual a 2,40 metros. También nos da el valor de su área lateral. Dice que el área lateral es igual a 24 metros cuadrados. Nos pide determinar el área total. Si queremos saber cuánto es el área total de este prisma. Bueno, el área total sería la suma de las áreas de todas las caras, pero tiene una fórmula. Sería el área lateral más 2 veces el área de base. ¿Sí? El área lateral sería la suma de estas 4 caras que están laterales y tiene 2 caras que son bases. Entonces por eso es 2 veces el área de la base. Bueno, ya tenemos el área lateral, entonces lo que necesitamos es el área de base para poder calcular nuestra área total. Entonces, ¿cómo vamos a sacar el área de la base? El área de la base es un cuadrado. Y saben que el área de un cuadrado es el lado al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a quitar ese valor de ese lado? De esta manera. El área lateral tiene una fórmula que es igual al perímetro de la base por la altura. ¿Sí? Si la base es un cuadrado, poner así. Perímetro es la suma de los lados, entonces el cuadrado, como tiene 4 lados iguales, es 4 veces el lado. ¿Sí? Entonces de ahí vamos a sacar el lado y vamos a calcular el área de la base. Entonces, área lateral es igual a 24 igual a perímetro de base es 4L, 4 veces el lado, y la altura es 2,40 metros. Despejamos L, sería 24 dividido 2, no, perdón, dividido 4 por 2,4, 2,40. 24 entre 2,40 sería 10 y 10 dividido 4 sería 2,5. Vamos a
usar la calculadora para... Sería 24 dividido entre 4 por 2,4. 5 sobre 2, que es 2,5. 2,5 metros sería entonces el lado de nuestra base, que es un cuadrado. Entonces el área de base sería igual a 2,5 al cuadrado. Entonces esto elevamos al cuadrado. Y tenemos nuestra área de base que sería 6,25. Me están encimando mucho acá. Mm. Área de la base es lado al cuadrado. El lado es 2,5. Entonces el área de la base es 6,25 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces ya podemos hallar el área total que nos está pidiendo. Es igual a área lateral, que es 24, más 2 veces el área de la base, que es 6,25 metros cuadrados. Entonces, el área total es igual a 24 más 2 por 6,25. Esto es igual a 36,5 metros cuadrados. ¿Está todo claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Todo claro, todo claro, todo claro. Bien, entonces si no hay preguntas, vamos a hacer el siguiente ejercicio, que es el 7 de la página 134, que dice lo siguiente. Se tiene un terreno plano de 10 metros de frente y 30 metros de fondo. Si se desea elevar el frente 1 metro y el fondo en 2 metros, quedando el terreno con pendiente uniforme, ¿cuántos metros cúbicos de suelo harían falta para llevar a cabo el terraplenado? Bueno, dice que tenemos un terreno plano, 10 metros de frente y 30 metros de fondo. O sea, el largo sería la... ¿Sí? Y dice que se desea elevar el frente 1 metro. O sea, teníamos un terreno plano de 10 por 30, ¿verdad? Esto estaba en forma plana. Pero el frente dice que se eleva en 1 metro. Esto de aquí, 1 metro. Y el fondo, 2 metros. Se quiere elevar así de esta forma el terreno y que quede con una pendiente constante. ¿Sí? Es como una rampa, esto sería. Y nos pide calcular qué volumen de tierra, o sea, de suelo,
falta para llevar a cabo el terraplenado? Bueno, lo que tenemos que hacer entonces es calcular el volumen de este cuerpo que se formó aquí, ¿verdad? Como no es o sea, no podemos tener una fórmula directa para esto, lo que podemos hacer es dividir el cuerpo en figuras de cuerpos conocidos. Voy a hacer lo siguiente entonces. Voy a trazar aquí este. Entonces nuestro cuerpo queda dividido en dos cuerpos, ¿sí? Y estos sí ya son conocidos. Sería un paralelepípedo y un prisma triangular, ¿sí? ¿Se ve? Aquí quedaría. Entonces, toda esta parte sería el paralelepípedo, ¿sí? Y luego arriba nos quedaría, pintar en amarillo, este prisma. No sé si se entiende mi dibujo. Bueno, o sea, dividimos el cuerpo en dos cuerpos que sabemos hallar su volumen de forma conocida. O si se fijan, el cuerpo que queda arriba sería la mitad del paralelepípedo, o sea, equivalente a la mitad del paralelepípedo que queda abajo. O sea, se fijan si trazáramos esta diagonal aquí, ¿sí? Se dan cuenta que esto que queda arriba sería la mitad del volumen del paralelepípedo que queda abajo. ¿Sí? No creo que se encima mucho mi dibujo, no voy a borrar este. Bueno, entonces, el volumen total que necesitamos sería, voy a llamar a este volumen al paralelepípedo y al prisma rectangular le voy a llamar B'. ¿Sí? Entonces el volumen total que necesitamos sería el volumen del paralelepípedo más el volumen del prisma triangular. Que ya les dije era la mitad del otro, pero igual les voy a demostrar de dónde son. Bueno, el volumen del paralelepípedo sería el producto de sus dimensiones, ¿verdad? Que sería 10 por 30. ¿Y qué altura tiene este paralelepípedo? Recuerden que esto era 1 metro y tracé yo acá esto, entonces 2 metros. Entonces esto mide 1 metro y 1 metro. ¿Sí? Entonces por 1 sería. Entonces el volumen del paralelepípedo que pinté en verde sería 300. Y el volumen prima sería, como ya le dije, sería la mitad de ese volumen, entonces sería 1 medio
de 300. O sea, el volumen prima sería un medio del volumen. Entonces B prima sería igual a 150 metros cúbicos. Y el volumen total entonces sería 300 más 150. Y esto es igual a 450 metros cúbicos. Bueno, si ustedes no visualizaban que esto era la mitad del de abajo, tenían que calcular de esta manera. El volumen del prisma triangular, porque se fijan que acá se forma un triángulo que serían las bases, y este sería la altura, que es 10 metros. Entonces van a poner área de base, recuerden que el volumen de un prisma era área de base por la altura. En este caso nuestra base es un triángulo, entonces área de un triángulo es un medio de la base por altura, ¿verdad? Entonces un medio, la base sería 30, la altura sería 1 metro y la altura del prisma sería 10 metros. ¿Sí? Y 30 por 10 es 300, 302 le va a salir también de 150 metros cúbicos. Esto sí, no se fijaban aquí que este cuerpo es la mitad del de abajo, porque tiene una altura igual y es justo la diagonal. Entonces, de las dos formas podrían calcular. Así directamente que es la mitad de este o hallan por el volumen de un prisma. O sea, cuando un cuerpo no saben su volumen, dividen en cuerpos conocidos y pueden hallar su volumen. Bien, entonces el volumen de suelo que necesitamos para construir este terraplén es de 450 metros cúbicos. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Ok. Seguimos entonces. El ejercicio número 18 dice un tanque cuya forma es la de un paralelepípedo recto rectangular, tiene 20 metros de largo, 8 metros de ancho y 4,50 metros de alto. ¿Cuántos litros de agua contiene el tanque cuando el nivel del agua se encuentra a 0,52 metros del borde? Voy a ver el libro porque no sé si copié bien. 0,50 era. Mm, Bueno, ¿cuántos litros de agua contiene el tanque cuando el nivel de agua se encuentra a 0,50 metros del borde? Bueno, voy a suponer que el agua se encuentra hasta acá.
Bueno, dice que nuestro tanque tiene 20 metros de largo, 8 metros de ancho y 4,5 de alto. A ver, 4,5. ¿Cuántos litros de agua contiene el tanque cuando el nivel de agua se encuentra a 0,50 metros del borde? Esto del borde yo interpreto así porque, o si no sería del fondo diría, pero el borde sería todo, todas las paredes, ¿verdad? No me es muy claro, pero bueno. Entonces, esta distancia, lo que sería ese 0,5 metros, ¿sí? Entonces el agua, si esto es 4,50 y esto es 0,50, ahora tengo que poner un 0. Entonces si restamos, el nivel del agua sería de 4 metros, ¿sí? Entonces vamos a calcular el volumen de este paralelepípedo en celeste que queda, ¿sí? Y que es igual al producto de sus dimensiones, o sea, el largo, el ancho y el alto. O sea, sería 20 por 8 por 4. 20 por 8 por 4, 640. Como todo está en el metro, sale en metros cúbicos. Pero el ejercicio nos pide cuántos litros. Y recuerdan la equivalencia que un litro es igual a un decímetro cúbico. Entonces tenemos que pasar este metro cúbico a decímetros cúbicos. No sé si recuerdan la tabla, metro, decímetros. Si era cúbico le poníamos 3 ceros por cada casilla. Entonces un metro cúbico es igual a 1000 decímetros cúbicos. Y como decímetros cúbicos es igual a un litro, es igual a 1000 litros. Entonces un metro cúbico es 1000 litros. Entonces tendríamos que multiplicar por 1000. Entonces sería 640.000 litros lo que contiene el tanque, el agua que contiene el tanque. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Si no hay consultas, pasamos al siguiente ejercicio. En la página 135, el ejercicio número 21 dice, la carrocería de un camión de cargas tiene las siguientes dimensiones. 3,4 de largo, voy a ir copiando, 3,4 de largo, 2,50 de ancho y 0,80 de alto.
¿Cuántos viajes deberá realizar este camión para transportar 136 metros cúbicos de arena? Bueno, suponemos entonces que esto es la carrocería de un camión. Haría así el camión. Así va. Y la carrocería tiene esas dimensiones. Entonces necesitamos un volumen de arena de 136 metros cúbicos. Entonces, ¿cuántos viajes va a tener que hacer este camión para completar este total de volumen? Entonces, tenemos que hacer n cantidad de viajes por el volumen del camión, y llamarle volumen del camión, de la carrocería del camión. Entonces, por la cantidad de viajes tiene que darnos este total de volumen que necesitamos. Entonces, vamos a dividir el 136 entre el volumen que puede realizar el camión por cada viaje. Entonces, vamos a tener el número de viajes. Bueno, el volumen de la carrocería del camión sería entonces el producto de 3,4 por 2,5 por 0,8. ¿Recuerdan? El volumen del paralelepípedo es el producto de sus dimensiones, largo, ancho y alto. Entonces, volumen de la carrocería del camión sería 3,4 por 2,5 por 0,8. Sería 6,8 metros cúbicos el volumen de la carrocería. Entonces, 136 dividido entre 6,8, tendremos la cantidad de viajes. Entonces, 136 dividido 6,8 serían 20 viajes que debe realizar. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Está todo claro? Siguiente ejercicio sería el 26 de la página 135. Dice, Profe, ¿sí? sale medio recortado. ¿Desde dónde? Porque ahora sí ya. Eh, no sé si ya no la que escucho así o... Y si puede ser por tu internet. No sé. ¿Se entendió el ejercicio número 21? ¿O quieren que repita? Ese se entendió bien, profe. Bueno, y si... Este fue el último que expliqué. No sé yo de dónde escuchaste entrecortando. Bueno, pasamos al siguiente entonces. 26 de la página 135 dice, se dispone de una hoja que mide 50 centímetros de largo por 30 centímetros de ancho. Se desea construir una caja
abierta, cortando un cuadrado de 8 centímetros de lado en cada esquina de la hoja. Halle el área lateral y el volumen de la caja. Bueno, tenemos una hoja que mide 50 centímetros de largo por 30 centímetros de ancho. Dice que se desea construir una caja cortando un cuadrado de 8 centímetros en cada esquina de la hoja. O sea, se corta aquí así, 8 centímetros y 8 centímetros en cada esquina. Ocho centímetros, 8 centímetros, 8 centímetros. ¿Sí? Entonces esto se corta en cada esquina. Entonces este rectángulo que queda aquí en el centro sería la base de nuestra caja. Y estos, o sea, esto se cortaría, ¿verdad? Entonces, este rectángulo sería la base y estos rectángulos que quedan aquí serían las paredes laterales, ¿sí? Las caras laterales de nuestra caja. ¿Se entiende? Entonces, si, si esta hoja tenía 50 y nosotros le quitamos 8 centímetros aquí a cada lado, entonces, ¿cuánto vale esta longitud que sería nuestro largo de nuestra caja? Sería 50 menos 16, ¿verdad? O sea, 50 menos 8 y menos 8. 50 menos 8 y menos 8 de cada lado que le quitamos. Entonces quedaría que aquí sería 34 centímetros. Y esto me diría entonces 34 centímetros, ¿sí? Y el ancho de nuestra caja sería esta longitud que es 30 y le quitamos 8 a cada lado. O sea, esta longitud sería el ancho de nuestra caja sería 30 menos 8 menos 8 o 30 menos 16. 14 centímetros sería, ¿sí? Entonces aquí tendríamos 14 centímetros. Y el alto sería este 8 centímetros, porque recuerden que estos rectángulos son las paredes laterales de nuestra caja. Entonces, el alto sería 8 centímetros. Ya tenemos entonces las dimensiones de nuestra caja y nos pide hallar el área lateral y el volumen. Bueno, voy a leer el chat un rato. ¿Me escuchan bien o sale entrecortado? Dicen. ¿Se escucha bien o sale entrecortado? Pregunto porque me están diciendo. Escucho bien.
Entonces debe ser el internet de algunos entonces. Bueno, seguimos entonces. Bueno, repito para adentrarnos. Teníamos una hoja de papel, o sea, una hoja que mide 50 centímetros de largo, 30 centímetros de ancho. Se desea construir una caja con esta hoja, cortando 8 centímetros en cada esquina de esta manera. ¿Sí? Entonces, este rectángulo que queda en el centro sería nuestra base de nuestra caja. Y estos rectángulos que quedan en los lados serían las paredes laterales. Entonces, ¿cómo obtuvimos esta longitud de 34? Restándole al 50, 8 cada lado. O sea, 50 menos 16 sería 34 centímetros. Y este ancho de nuestra caja sería el total, que es 30 centímetros menos 8 centímetros cada lado, sería 14 centímetros. Y la altura, esto sería si doblamos para arriba, la altura sería de estos 8 centímetros. ¿Sí? Y ahí se formaría nuestra caja. Ahora nos pide hallar el área lateral. Entonces, área lateral de todo prisma que era igual. Recuerden que el paralelepípedo rectángulo es también un prisma. Perímetro de base por la altura. ¿Sí? Si la base es un rectángulo, ¿recuerdan la fórmula del perímetro de base para un rectángulo? Era largo más ancho por 2. ¿Sí? Entonces sería 2 veces el largo, que es 34, más el ancho, que es 14. La altura es 8. Entonces el área lateral de nuestra caja sería igual a, levantamos esto que no se ve, 2 por 34 más 14 por 8. 768 centímetros cuadrados. ¿Sí? Y también nos pide el volumen de la caja. El volumen sería el producto de las dimensiones, sería 34, o sea, largo por ancho por alto. 34 por 14 y por 8 centímetros. Entonces, el volumen sería 34 por 14 por 8. 3808 centímetros cúbicos. En realidad esa sería la capacidad de la caja, porque dice que es una caja abierta, o sea que, ¿cómo le digo? Volumen sería de algo sólido, o sea, de algo lleno, ¿sí? Entonces, la capacidad lo que sería que, o sea, que esto puede contener un volumen de 3808 centímetros cúbicos. Por ejemplo, si le pide el área total de esto, van a ser solamente área lateral más área de base, porque dice que está, o sea, que no tiene tapa. Lo que tiene que atender cuando a veces le pregunta.
En verde quería poner y me sale otra vez en negro. Bueno, el área lateral entonces es 768 centímetros cuadrados y el volumen 3808 centímetros cúbicos. ¿Está todo claro? Bueno, pasamos entonces al siguiente ejercicio si no tienen dudas sobre este. Me quedo muy encima de... Creo que me puedo mover más fácil. Sí. Bueno, un depósito, el 27 dice, un depósito cuya forma es la de un cubo de 150 centímetros de arista está lleno de agua. ¿A cuántos litros corresponde un descenso de 30 centímetros del nivel del agua? Bueno, tenemos un cubo, dice que originalmente está lleno de agua. Luego dice que a cuántos litros corresponde un descenso de 30 centímetros del nivel del agua. Entonces vamos a suponer que el agua descendió. Ya salió muy feo. Mira. Bueno, 30 centímetros hubo un descenso. Recuerden que la arista mide 150 centímetros. 150 centímetros. No sé si puedo escribir. No sé. Bueno, y dice a cuántos litros corresponde un descenso. O sea, este volumen de agua que se perdió, lo que quiere saber cuántos litros corresponde. O sea que sería como el equivalente a lo que perdimos sería un paralelepípedo no puedo poner exactamente ahí. Y suponemos que el agua está bien quieta ahí en el depósito que tiene forma de cubo, se formaría de esa manera. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que calcular es el volumen de este paralelepípedo que está arriba, del volumen que se perdió.
Entonces, esto mediría también 150 centímetros. Esto también 150 centímetros. Entonces ya tenemos ya el largo, el ancho y el alto, ¿sí? Entonces calculamos ese volumen, que sería el producto de sus dimensiones, o sea, largo, que es 150, por ancho, que es 150, y la altura, que es 30. O podríamos decir que es un prisma cuadrangular y área de base sería 150 al cuadrado por la altura, que es 30 centímetros. Entonces, ese volumen es 150 al cuadrado por 675.000 centímetros cúbicos, porque pusimos todas sus dimensiones en centímetros, pero nos pide en litros. Entonces recuerden que un decímetro cúbico es igual a un litro. Entonces tenemos que pasar este centímetros cúbicos, tenemos que pasarlo a decímetros cúbicos. O sea, poner acá la equivalencia. Teníamos decímetros cúbicos, centímetros cúbicos. Entonces, un decímetro cúbico es igual a 1000 centímetros cúbicos. Y un centímetro cúbico entonces decímetros cúbicos sobre 1000. Entonces para pasarlo a decímetros cúbicos tenemos que dividir por 1000. O sea que también eso sería litro sobre 1000. Entonces dividimos esto entre 1000 y queda 675 decímetros cúbicos, que es lo mismo a 675 litros. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? Ninguna consulta. Qué bueno, está todo claro entonces. Lo que hallamos es entonces el volumen que se perdió, digamos. ¿A cuántos litros corresponde? Un descenso de 30 centímetros del nivel del agua. Si le preguntaba cuántos, o sea, qué volumen hay en el tanque, tiene que ser este de abajo, el paralelepípedo que queda formado con agua, ¿sí? Bueno, pasamos entonces al siguiente ejercicio, que está en la página 136. El ejercicio número 43 dice: en una esfera de radio R igual a 1 metro, se tiene inscripto un cilindro de manera tal que el diámetro del cilindro es igual al radio de la esfera. Halle el área lateral, el área total y el volumen del cilindro. Bueno, vamos a hacer el gráfico. Dice que tenemos una esfera y que tenemos
inscripto un cilindro de tal manera que su diámetro sea igual al radio. O sea que si nuestro radio es aproximadamente esto, tendría que ser algo así nuestro rectángulo. O sea, esto sería el cilindro, pero estoy dibujando en dos dimensiones. No sé si se está entendiendo. Entonces, este diámetro del cilindro tiene que ser igual al radio de la esfera. Entonces sería algo así. ¿Sí? No estamos muy bien, que digamos. Bueno, para que sea inscripto, tiene que estar, estos vértices tienen que formar parte de la circunferencia. Bueno, esto sería en realidad así una esfera, ¿verdad? Y esto sería el cilindro que está inscrito en la esfera. Pero como así es más engorroso ver, voy a hacerlo solamente en dos dimensiones, ¿sí? Entonces, esto sería entonces como un corte, perdón. Voy a hacer aquí el ensucio para que entendamos. O sea, tenemos una esfera y el cilindro ahí. Imaginen que cortan con un plano justo ahí, entonces se forma este rectángulo y una circunferencia así. Esa sección sería lo que estoy dibujando acá en el plano para poder resolver. ¿Sí? Pero no, porque es muy feo. Bueno, ¿de qué manera dice que está inscrito esto? Dice que este diámetro del cilindro es igual al radio de la esfera, ¿sí? Si este es el centro, si nosotros unimos el centro a un punto de la esfera, eso sería el radio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si yo trazo esto, una perpendicular a este lado, ¿qué ocurre acá? Como este también es radio, como este también es radio, se forma acá un triángulo isósceles, ¿sí? Entonces, al trazar esta perpendicular, esto resulta punto medio de esta cuerda, ¿sí? O si recuerdan, en la teoría dimos que si trazamos una perpendicular por una cuerda, esta perpendicular dividía a la cuerda en dos partes iguales. Y también estos arcos de circunferencia quedaba dividido en la mitad. Si recuerdan. Bueno, entonces esta longitud sería R sobre 2, ¿sí? De aquí a aquí. Entonces, aquí se forma un triángulo rectángulo en donde podemos hallar este otro cateto por el teorema de Pitágoras.
Si hacemos esto mismo de este lado, aquí también sería R, R, y entonces, ¿qué quiere decir? Que o sea, de la distancia del centro a esta cuerda, también vale la misma distancia, ¿sí? Porque aquí sería R y esto R sobre 2, ¿sí? Se entiende que son dos triángulos rectángulos iguales. ¿Y qué sería, por ejemplo, este D más D? Sería el total de esto, que sería la altura de nuestro cilindro, ¿sí? Entonces aquí sacamos que la altura es 2 veces esta distancia del centro a la base de nuestro cilindro, ¿sí? Esa sería la base del cilindro, que se ve aquí como una cuerda. 2D. Entonces, ¿por qué nos pide hallar el área lateral, el área total y el volumen? Voy a escribir la fórmula. Área lateral es igual al perímetro de base por la altura. En este caso, como la base es una circunferencia del cilindro, tiene que ser la circunferencia por la altura. Ya tenemos el diámetro, entonces tenemos el radio, entonces podemos hallar la longitud de la circunferencia, ¿sí? Lo que nos faltaba determinar era la altura, y como sacamos la altura de este gráfico, obtuvimos que es el doble de esa distancia, ¿sí? El área total sería el área lateral más 2 área de base. El área lateral vamos a quitar aquí y luego metemos. Y el área de base es, como la base es una circunferencia, sería pi por radio al cuadrado. Ya tenemos también el radio, que es igual a 1 metro su diámetro, entonces el radio sería la mitad, que sería 0,5 metros. Y el volumen del cilindro, que es volumen, que es área de base por la altura. Y su base, como es un círculo, sería el, el área del círculo por la altura, que es pi por radio al cuadrado, ¿sí? Bien, entonces lo que nos falta determinar es cuánto vale la altura, y vamos a quitar de aquí, que es el doble de D. Entonces, de este triángulo rectángulo vamos a calcular cuánto vale esta D. Bueno, vamos a aplicar para hallar de Pitágoras, ¿verdad? El teorema de Pitágoras, que decía que la hipotenusa al cuadrado, nuestra hipotenusa sería R al cuadrado, igual a cateto al cuadrado, este cateto es D, más el otro cateto es R sobre 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces, si despejamos D, sería R al cuadrado. Esto pasaría restando, y la potencia distributiva al numerador y al denominador, entonces R cuadrado sobre 4. 1 menos 1/4 es 3/4 de R cuadrado. Entonces sería R por raíz de 3 sobre 2. Esto ya tendría que saber también, porque se dan cuenta que se forma aquí un triángulo equilátero, porque este es R, R y R. Entonces lado por raíz de 3 sobre 2. Si no veían eso, hacen por Pitágoras. Igual les muestro por Pitágoras porque puede ser que le ponga otro cilindro que no tenga justo R, ¿verdad? Y tienen que hacer ese cálculo para sacar. Solo en este caso particular que se formaba un equilátero podrían
poner ya directamente la fórmula de la altura del equilátero y ya podían haber sacado. Bueno, entonces h es el doble de d, entonces sería r por raíz de 3. Y como el radio es 1 metro, entonces la altura es igual a raíz de 3 metros. ¿Sí? Bueno, entonces calculamos el área lateral. Longitud de la circunferencia es 2pi por radio, ¿verdad? Pero aquí tenemos radio y radio, ¿verdad? Y 2 veces el radio es igual al radio de la esfera, decía. Decía que el diámetro del cilindro era igual al radio de la esfera, ¿sí? Entonces 2 por r por h. 2 por r es r por pi. Entonces 2 por r pongo r pi por h. Entonces el área lateral, r es 1 metro, entonces 1 por pi y la altura salió raíz de 3. Entonces el área lateral es igual a raíz de 3 por pi metros cuadrados. ¿Está bien? Ya tenemos entonces una de las cosas que nos pedía, que era el área lateral. Al tener el área lateral, podemos calcular el área total. Para separar así. Bien. Área total, entonces, es el área lateral más 2 veces el área de la base. Entonces sería raíz de 3pi más 2 por... Y falta calcular el área de base, ¿verdad? Voy a hacer acá. Área de base sería pi por radio al cuadrado, ¿verdad? ¿Os recuerdan la fórmula en función del diámetro? Era pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Y cuánto era el diámetro de nuestro cilindro? El radio de la esfera. Esto es igual al diámetro de nuestro cilindro y esto vale 1 metro. Entonces esto sería pi por 1 al cuadrado sobre 4, entonces solamente quedaría pi sobre 4 metros cuadrados sería nuestra área de base. Entonces reemplazamos acá, área de base es pi sobre 4. Acá podemos simplificar, 1 queda pi sobre 2. Entonces el área total sería igual a raíz de 3 más 1/2 por pi metros cuadrados. Así sería una forma más exacta, porque como raíz de 3 es irracional y pi también, podemos poner todo en la calculadora o en el libro, visto que deja la respuesta por pi. Entonces solo voy a calcular el raíz de 3 más 1/2. 2,23 por pi metros cuadrados, que es la respuesta que da en el libro. Recuerden que van a rendir selección múltiple, entonces
Puede ser así o ustedes hacen por pi otra vez. Sería 7,01 metros cuadrados la respuesta, ¿verdad? Entonces, atiendan nomás esas cosas. Eso también, raíz de 3 por pi, pueden hacer en la calculadora y tienen un número. Bueno, tenemos entonces el área lateral, el área total, y ahora nos falta el volumen de nuestro cilindro. Y el volumen sería el área de base, que es un círculo, entonces el área del círculo el área del círculo es pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Esto mismo. Que puse acá área de base con minúscula y mayúscula. El área de base sería esto, el círculo que sale pi sobre 4. Y por la altura que sale raíz de 3, ¿verdad? Raíz de 3. Entonces, el volumen, eso tenía que poner que era igual al área del círculo ya también. Y en el libro también calcula, o sea, raíz de 3 sobre 4 es lo que hace y deja multiplicado por pi. Raíz sobre 3, digo, raíz de 3 dividido 4, 0,43 y deja multiplicado por pi, metros cúbicos. ¿Está todo claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces pasamos al siguiente ejercicio. El 48 dice, ¿cuántos metros cúbicos de piedra se han retirado al perforar una montaña para la construcción de un túnel de 300 metros de largo, sabiendo que la sección del mismo es un semicírculo de 6 metros de altura? Bueno, dice que en una montaña entonces se perforó las piedras para hacer un túnel y quiere saber cuántos metros cúbicos se retiró. Voy a hacer el gráfico. Dice que la sección del mismo es un semicírculo, o sea, la sección transversal de nuestro túnel sería así.
Porque tengo que poner entrecortado eso para que se entienda en mi gráfico, ¿verdad? Eso no quedó tan bien, ¿verdad? Supuestamente tiene que estar hacia atrás, pero... Bueno, ya se entiende ya el gráfico, ¿verdad? Bueno, entonces esto tiene una altura, dice, de 6 metros, nuestro túnel. Y tiene de largo 300 metros. Quiere decir que esta altura, dice que es 6 metros, esta sería el radio de nuestro semicírculo, sería 6. ¿Sí? Quiere decir que esta longitud sería el diámetro, entonces sería 6 más 6, sería 12. 12 metros sería de aquí a aquí. Y esto sería el largo. Entonces, nuestro túnel que queremos hallar su volumen tiene la forma de la mitad de un cilindro. ¿Sí? El volumen de un cilindro es igual al área de base por la altura. Como el cilindro es un círculo, tenemos que hallar el área del círculo por la altura. Entonces, el volumen de piedra que se ha retirado sería equivalente a la mitad del volumen de ese cilindro. ¿Sí? Entonces sería igual a un medio del área del círculo por la altura. ¿Sí? Entonces, un medio. Pi por radio al cuadrado, el radio es 6 metros. Entonces, 6 al cuadrado. Y la altura de nuestro cilindro sería este largo del túnel, que es 300 metros. Entonces calculamos un medio por pi. Este no sé si dejaba expresado también en términos de pi o no. Por pi por 6 al cuadrado y por 300. 5400 pi, o si queremos todos los decimales, sería 16.964,60 metros cúbicos. 16.964,60 metros cúbicos sería el volumen de piedra que se retiró para cavar ese túnel. ¿Sí?
¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, pasamos al siguiente ejercicio. El número 49 dice, el radio de base de un tanque cilíndrico circular recto mide 10 metros. Sabiendo que su área lateral es 1600 pi metros cuadrados, calcule cuántos litros de agua puede contener el tanque. Tenemos, dice, un tanque cilíndrico. Un tanque cilíndrico circular y recto, entonces por eso este es perpendicular a las bases. Y su radio del centro. El radio mide 10 metros. Nos da de dato el área lateral. Dice que el área lateral es 1600 pi metros cuadrados. ¿Sí? Bien. El área lateral, recuerden que es perímetro de base por altura. Como es cilindro, su base es una circunferencia, entonces tiene que ser la longitud de la circunferencia por esta altura. ¿Sí? El área lateral dice que es 1600 pi. La circunferencia es 2 pi por radio por altura. ¿Sí? Entonces este pi con pi ya podemos cancelar. Entonces despejamos la altura. Bueno, el radio mide 10. Entonces tenemos 1600 igual a 2 por 10 por h. Entonces la altura sería igual a 1600 dividido 2 por 10. ¿Sí? Entonces acá sería un 0 y 160 dividido 2 sería 80 metros, sería la altura de nuestro tanque cilíndrico. Hallamos la altura para poder calcular el volumen, porque nos pide cuántos litros de agua puede contener el tanque. Entonces calculamos el volumen del cilindro, que es igual al área de la base por la altura. Como nuestra base es circular, es el área del círculo por la altura. Entonces el volumen sería igual a... El área del círculo es pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Entonces reemplazamos pi por 10 al cuadrado por la altura, que es 80. Tendríamos 100 al cuadrado, 10 al cuadrado es 100, por 80 tendríamos 8000 por pi
metros cúbicos. ¿Sí? Porque pusimos el radio en metro y la altura en metro. Pero nos pide cuántos litros. Y otra vez llamo que un litro es igual a un decímetros cúbico, por lo que este metros cúbico tenemos que pasar a decímetros cúbicos para que sea igual al litro. Metros cúbicos, decímetros cúbicos. Un metro cúbico es 1000 decímetros cúbicos o 1000 litros. O sea que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Entonces hay que multiplicarlo por 1000. Esto sería entonces 8000 por pi por 1000 para que salga en litros. Entonces sería 8000 por pi por 1000. Sale 25.132.741,23. Sería el volumen de litros de agua que puede contener el tanque cilíndrico. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Recuerden bien las conversiones porque atiendan que un decímetro cúbico era un litro. Entonces, ¿cuántos litros? Recuerden la unidad medida y traten de convertirlo a la unidad. Si no hay preguntas, podemos pasar al siguiente ejercicio, que es en la página 137, el ejercicio número 62. Dice, dentro de un cubo de volumen 64 centímetros cúbicos, se coloca una pelota que toca a cada una de las caras en su punto medio. Calcule el volumen que tiene la pelota. Bueno, otra vez esto voy a hacer solo en 2 dimensiones para que se entienda mejor. Entonces, este sería mi cubo y la pelota sería no sé si mi cuadrado dibujé bien cuadrado, ¿verdad? 2, 4, 6, 11 y aquí viene 2, 4, 6, 8, 10 nomás. Me faltó aquí un poquito más para que sea cuadrado. Bien, ahí ya tenemos ya. Entonces está la pelota que sería una esfera dentro de un cubo. Entonces lo vemos así en 2 dimensiones, como un cuadrado y que tenemos un círculo inscripto. Y dice que, porque tocaba justo en la pelota que toca cada cara en su punto medio. O sea, sería algo así.
sé si se entiende. Le toca acá, 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 acá. Entonces agarramos un plano y representamos ahí en 2 dimensiones esa parte. Bueno, espero que se entienda la idea. Bueno, nos pide determinar el volumen de la pelota. Como la pelota es de forma esférica, el volumen de la esfera es igual a 4 tercios por pi por radio al cubo. ¿Sí? Entonces necesitamos determinar el radio de nuestra esfera, de nuestra pelota, ¿verdad? Entonces, de aquí a aquí sería el radio. ¿Qué sería esto? Sería la arista de este cubo, ¿verdad? ¿Sí? Arista, arista. Sí, serían todas las aristas del cubo. Si aquí es el centro de nuestra esfera, entonces este sería el radio, ¿sí? De aquí a aquí. Y este también sería el radio, de aquí a aquí. Entonces, ¿qué vemos de la figura? Como la arista es el total, sacamos aquí que la arista es igual a 2 veces el radio. Entonces, ¿cómo vamos a determinar nuestro radio? Calculando la mitad de la arista, ¿verdad? Arista sobre 2. Entonces, ¿cuánto vale esta arista? Nos da el volumen del cubo. Y el volumen de un cubo, no es el volumen de la esfera, volumen del cubo es la arista al cubo. Y es 64 centímetros cúbicos. Entonces tenemos que hallar la raíz cúbica de 64 para determinar cuánto vale la arista. Raíz cúbica de 64 es 4 centímetros sería nuestra arista. ¿Y cuánto vale entonces el radio? La mitad de la arista, entonces el radio es igual a 2 centímetros. Si tenemos el radio, entonces podemos calcular nuestro volumen de la esfera, que es 4 tercios por pi por 2 al cubo. Entonces vamos a usar la calculadora. Podemos dejar expresado por pi. Sería 4 por 2 al cubo, que sería 8, ¿verdad? Dividido 3. 32 sobre 3 pi centímetros cúbicos sería entonces, parece 3 al cuadrado, ¿verdad? 32 sobre 3 pi centímetros cúbicos sería el volumen de la esfera. O esto pueden ponerlo en decimales. 10,67 pi
centímetros cúbicos, que así está en el libro, pero esta forma es más exacta. Porque pi es irracional y acá redondeo este que también es periódico, ¿verdad? Porque 0,66666, entonces este es más exacto, pero bueno, así dejó en el libro. Entonces cuando rinden selección múltiple, recuerdan que marquen el más próximo. Bueno, si no hay preguntas, pasamos al siguiente ejercicio. Dice, calcular la longitud de una circunferencia máxima de la esfera de volumen igual a 36 pi metros cúbicos. Recuerdan que circunferencia máxima era la circunferencia que pasa por el centro, o sea, la circunferencia que resulta de la intersección de un plano que pasa por el centro de la esfera. Voy a dibujar acá en sucio rápido, ¿verdad? O sea, si tienen una esfera y ustedes cortan con un plano que le contenía el centro, se forma ahí la circunferencia máxima. Y esa es la que dibujo aquí. ¿Y qué pasaba ahí entonces? Que el radio de esa circunferencia máxima es igual al radio de la esfera, ¿sí? Entonces, solamente tenemos que determinar el radio de la esfera y aplicar la fórmula de... Voy a poner radio de la circunferencia va a ser igual entonces al radio de la esfera, de la circunferencia máxima. Bueno, el volumen es 4/3 por pi por el radio de la esfera al cubo, ¿sí? Y dice que el volumen de la esfera es 36 pi. Entonces 4/3 de pi por el radio de la esfera al cubo. Podemos simplificar ya pi, ¿sí? Y sería despejar el radio de la esfera sería 36 por 3 dividido 4, hallar toda la raíz cúbica. 36 dividido 4 es 9. 9 sería 3 al cuadrado, entonces sería 3 por 3 por 3. Raíz cúbica de 3 por 3 por 3 nos daría 3 metros. ¿Sí? Porque 36 entre 4 sería 9. Pueden hacer la calculadora y le va a salir igual. Estoy haciendo así más rápido porque ya estamos cortos de tiempo nada más. Entonces calcular la longitud de la circunferencia máxima sería, la silla sería 2pi por el radio de nuestra circunferencia, que sería igual al radio de la esfera, entonces la radio de nuestra circunferencia también es 3 metros. Entonces sería 2 por pi por 3, entonces la silla máxima sería 6 pi metros cuadrados, sería nuestra longitud de la circunferencia máxima, que es una circunferencia que pasa por el centro de la esfera. Bueno, siguiente ejercicio dice, halle la arista de un cubo equivalente a un ortoedro de dimensiones largo 64 centímetros, ancho 32 centímetros y alto 16 centímetros. Bueno, los cuerpos que son equivalentes son aquellos que tienen igual volumen. ¿Sí? Entonces tendríamos voy a dibujar rápidamente.
El ortoedro sería el paralelepípedo rectángulo. Bueno, este sería el ortoedro y voy a dibujar equivalente a un cubo. Todo tiene que ser más cuadrangular, ¿verdad? Este tenía que ser más alargado, pero bueno, para la comprensión ya. Bueno, este tendría que ser más grande en realidad. Bueno, a fines de... Después voy a cambiar el gráfico cuando voy a imprimir para que suba Karen, porque si no perdería mucho tiempo. Bueno, las condiciones del problema dice que son equivalentes, o sea que vamos a suponer que estos son equivalentes, entonces quiere decir que el volumen del ortoedro sería igual al volumen de nuestro cubo. Y el volumen del ortoedro sería el largo, el ancho y el alto, el producto de sus dimensiones. Entonces sería 64 por 32 por 16. Y el volumen del cubo, bueno, el volumen del ortoedro sería largo por ancho por alto. El volumen del cubo sería su arista al cubo. Entonces, es lo que queremos determinar la arista del cubo. Entonces tiene que ser la raíz cúbica del producto 34 por 32 por 16. Entonces, escribimos raíz cúbica de 64 por 32 por 16 sería 32 centímetros la arista de nuestro cubo equivalente. Bueno, este en realidad tenía que ser más alargado, pero a fin de entender el problema, pero que ya entendí porque es muy largo la clase hoy, que hacer el gráfico se pierde mucho tiempo. Bueno, este era el último ejercicio para el día de hoy. Si no tienen ninguna pregunta,
dejamos por acá. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta luego.